Bueno, y volviendo a la interna del peronismo entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. No. De eso no hablas, No hablas. No, bueno, No. no, está bien, discúlpame. Discúlpame, no sabía. En el programa ya no se habla más de esas cosas, Bueno, claro, disculpa. Bueno, retomemos con eso de la guerra de zapallos en Kentucky, ¿no? Bueno, dale, sí, me parece bien. ¿Por dónde íbamos? Ya no me acuerdo. Creo que un vecino que pintó una calabaza de amarillo o algo así. Bueno. Bueno, dale. Bueno, como les estábamos contando. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Cafinaz, una en punto en toda la República Argentina, y estamos acá en Radio Sinfonía 91.3, Nacho Caselli y Matías Galarraga, para un programa que va a tener realmente de todo. Va a tener cine, va a tener inteligencia artificial, va a tener pinturas nazis, o robadas por los nazis en realidad, y va a tener mansiones horrendas. Exactamente, bueno, un programa variadito, como nos gusta tener noticias descafeinadas, la verdad que mientras más variado sea mejor. Sí. Vamos a hablar de la polémica de Will Smith. Will Smith está usando inteligencia artificial para hacer parecer que va gente a sus conciertos. Increíble. Signo de pregunta, porque hay plot twist shyamallanescos en la historia que vale la pena bastante perseguir. Y también uno de los misterios más grandes, que no es el de Will Smith, sino el del Triángulo de las Bermudas. ¿Hay o no actividad alienígena? ¿Qué es lo que está pasando ahí que hace que haya tantos naufragios y accidentes de aviones y demás? Un científico random dice que encontró la solución. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? A eso se dedican, está muy bien. Claro. A lo que se dedicaban los nazis, entre muchísimas otras cosas, además de masacrar gente, era a robarles a las personas que luego eran llevados a campo de concentración. Hay muchas historias muy conocidas sobre pinturas robadas por los nazis. Un capítulo de Los Simpsons que se dedica un poco a eso también, inclusive con un gran final, uno de los mejores de toda la serie. Sí. En este caso, una historia real que nos trae a la Argentina. Todos sabemos que los nazis han venido a la Argentina a esconderse entre muchísimos otros lugares. País predilecto. Se sabe lamentablemente. Y una publicación de una inmobiliaria más una pareja de periodistas holandeses descubrieron que una de las pinturas más buscadas que habían robado los nazis estaba acá. Y bueno, les vamos a contar la historia porque realmente es apasionante y que además no terminó todavía. Así que les dejo esa punta. Carguen ya las pinturas. Sí. Lo que todavía no terminó es la ambición de Elon Musk tampoco, que ahora, además de tener una de las redes sociales más populares, de tener una empresa de autos eléctricos, de tener una empresa que se dedica a lo aeroespacial, va a tener una especie de canal de streaming. En realidad algo más parecido a... La burbuja de los streaming. Sí, algo más parecido a YouTube. Un híbrido entre las dos cosas. Se llama XTV, obviamente. XTV, que aparentemente es como la letra predilecta de amigo Musk. ¿Qué ventaja hay en ese servicio de mierda si ya tenés YouTube? Ya lo veremos cuando les contemos qué es lo que hay. Claro. Precisamente en XTV, que por ahora está en versiones beta. Sí, seguramente pinturas nazis, ¿por qué no? Por el momento hay solo versiones beta para algunas... ¿Cómo es? Para algunas computadoras, pero... ya se va a lanzar en los próximos días, así que hay que saberlo. Y además, ¿qué mejor lugar para leer que la vía pública? A menos que quieras ser escrachado en redes sociales, que es algo muy común ahora. No, ¿cómo que te van a escrachar por leer la vía pública? Sí, ahora está muy de moda que si alguien está leyendo en el subte, te saquen una foto sin tu consentimiento, la suban en redes sociales y digan, mirá este pretencioso pelotudo que se hace el que lee. ¡No! O sea, uno ya no puede disfrutar de la lectura, a menos que te lo cruces en un cartel de la vía pública y que sea una novela publicada íntegramente en ese espacio, una movida publicitaria muy original. Claro. Y una novela que a partir de esto me dieron ganas de leer, así que su objetivo más que cumplido. No, me dejaste totalmente maltrecho por el tema de la lectura en el subte. Si estás leyendo en el subte, vas a ser escrachado en Twitter. Y yo lo único que me llama la atención sobre eso es que depende de qué línea te tomes, no te alcanza el tiempo en realidad para leer mucho. Y no, la D es la D es rápida, ¿no? La C es rápida, no, pero la E ahí sí da para leer. La D es larga, son como más de 30 minutos de recorrido de punta a punta. Sí, supongo que sí. Si es de cabeceras, creo que te puedes leer 2 capítulos, cualquiera. ¿no? Sí, ahí va. Un libro entero incluso.
Ahí va. Y lo que podés usar en realidad, más de 2 horas y media de tiempo. Sí, para te va a llevar unos buenos viajes en subte. Para poder verla, es Eddington, Sí. La película de Ari Aster, un director querido por la casa de noticias descafeinadas, que hizo una película sobre un sheriff que está súper acomplejado, que se pelea con el alcalde por vínculos personales y demás. Todo el drama a escala en medio de un contexto de pura pandemia 2020. Una película fenomenal que me gustó muchísimo y vamos a estar repasando en este programa. Menos prensa de la que merecía, me parece. Sí. Incluso en el mundillo, ¿viste? Si bien no es una película de terror, Ari Aster es un director que se caracteriza por eso. En esta semana salieron Weapons y otras películas, digamos, que tuvieron un poco más como de boca en boca y más prensa. Esta pasó en medio desapercibida y para mí es la mejor de estas últimas que salieron. Así que vale muchísimo la pena. Lo vamos a charlar. Además de mansiones poco estéticas. Exactamente, sí. Bueno, un fenómeno que surgió a partir de la década de los 80 con nuestro amigo Ronald Reagan. Casas y mansiones accesibles a un grupo de clase media alta, digamos, no como a los típicos ricos. Como Nordelta, digamos. Algo así. Casas que se caracterizan por ser medio un pastiche de estilos, sin un estricto rigor estético. Y se burlan generalmente la gente que sabe de arquitectura de estas casas, que tienen sus severos problemas. Estamos hablando de las Mac Mansiones. Y vamos a estar repasando algunas de sus características en este programa también. Fantástico nombre, fantástico nombre. Si quieren comentar sobre las mansiones, sobre Eddington o sobre cualquiera de las cosas que hablemos o no, saben que tienen el Instagram de Noticias Descafeinadas, saben que en X encuentran Noticias Des y que en el live de YouTube que está saliendo en Symphony 91.3 también pueden comentar absolutamente lo que quieran. Este es un programa y un país libre, no como otros. Exactamente, y tan libres somos que te vamos a pasar un separador, a pesar de que es parte del programa desde el principio. Y después vamos a comenzar con las noticias descafeinadas, que hubo muchas esta semana, muy bizarras y muy locas. Bueno, y nos toca hablar de la represión a los jubilados, imágenes estremecedoras que vimos esta última semana. No vamos a hablar de imágenes estremecedoras, nada. No. Violencia, nada. Ok, violencia no. Bueno, jubilados. Hablar de otra cosa. Bueno, y esto de que los italianos no quieren más argentinos que se nacionalicen, ¿no? Por ahí. ¿Qué? ¿Cómo que no quieren que se nacionalicen? ¿Qué carajo está pasando? Bueno, que como les contábamos, ¿no? No más argentinos italianos. Bueno, pasaron 8 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Noticias Descafeinadas. Y como les comentaba, Elon Musk está en un plan que es dominar el mundo. Y en esa dominación del mundo, apuntó sus cañones hacia los canales de streaming, digamos, ¿no? Las plataformas de video, que es como un poco la tendencia de los últimos 15 años, quizá un poco más. Incluso quizá en decadencia la tendencia a esta altura, pero bueno, el dueño de X, justamente, del ex Twitter, entre otras varias empresas, ya había en los últimos meses del año pasado adelantado que iba a lanzar el servicio XTV o XTV, que básicamente es una competencia, como él lo plantea, a Netflix y a YouTube. ¿Cómo a las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, ya lo van a adivinar cuando sepan cómo funciona. En principio había salido, como les decía, algunas versiones beta para que la gente pudiera ver cómo funcionaba. La app se puede instalar ya para dispositivos Android y también para dispositivos de Google TV, por ejemplo. Así que ya lo pueden ir probando y... digamos, ¿cómo es que funciona? Teniendo en cuenta que hay servicios de streaming a rolete. Acá en Argentina hay muchísimos y en Estados Unidos hay muchísimos más, además de lo que ya hay acá, sin contar YouTube, que es, digamos, que también es uno. Claro, que exactamente, que es el padre de todos ellos en algún punto, o por lo menos el primero que había aparecido. Bueno, lo que va a ofrecer XTV es
contenido de video que ya exista en X, en la plataforma, en ex Twitter, para empezar. Y esto, yo subo un video a mi usuario de Twitter. Sí. Y eso va a aparecer en XTV. Exactamente, y esto se suma a noticias, obviamente, deportes en vivo, lo cual es uno de los caballitos de batalla porque es algo que pocas plataformas ofrecen. Ahí va a tener que pagar Elon Musk, el Canon, me imagino, para poder transmitir. Obviamente, como todo. Y videos virales desde ya, algo parecido a lo que ya existe en YouTube. Sí. Sin embargo, no se sabe bien todavía si va a poder sumar contenidos exclusivos de eventos en vivo, que es algo que Netflix empezó a hacer hace poco, es algo que YouTube ya hace mucho y que es algo de lo que más suma, digamos, bueno, que también lo hace Twitch, y lo hacen otras plataformas, y las transmisiones deportivas, que es para mí lo más importante, teniendo en cuenta que no son muchos las plataformas o los servicios que ofrecen deportes en vivo. Disney es uno, Apple es otro, y creo que son los únicos dos. Y ni siquiera ofrecen, digamos, una diversidad muy grande de competencia. Habrá que ver si se pisan con algunos otros servicios, ¿no? O si ofrecen deportes exclusivos, como el cricket. Exactamente. Lo que se dice es que por la búsqueda que tiene Elon Musk con este servicio es algo más parecido a lo que sería digamos, la TV tradicional. Claro. Sobre todo por la cantidad de eventos en vivo. Digamos, uno puede ver noticias, un noticiero, y si uno puede ver un partido de algún deporte, se empieza a parecer bastante a pagar Flow, por ejemplo. Claro. Me imagino que solo van a poner noticias balanceadas y centristas, me imagino. Sí, obviamente. Todo curado por Elon Musk. Bueno, de hecho, una de las, digamos, hay dos críticas muy grandes que se le hacen. La primera es que la interfase es como bastante minimalista por el momento. Claro. Pero esto tiene que ver con que la mayoría de las versiones que se vieron eran betas, o sea, no versiones terminadas, por lo cual está bien que eran como, bueno, modelos medio de prueba. Sí, tranqui. Y lo otro es que hay una ausencia muy grande de moderación. Por lo cual el contenido que se sube no pasa por ningún filtro en comparación a YouTube, por ejemplo, o cualquier otra plataforma, y eso lleva a que uno pueda ver absolutamente cualquier cosa. Típico. No solo estamos hablando de contenido ofensivo o lo que fuera, sino también contenido muy mala calidad. Claro. Que es algo que por lo general las plataformas, si uno quiere subir ahora un video a YouTube hace un searcheo de en qué calidad está e intenta como mejorar la calidad lo máximo posible. Sí. A menos que sean hagan clic en eso, doble clic en eso, porque va a haber una noticia que tenga que ver. Bueno, y en ese sentido, XTV por el momento no lo tiene, por lo cual hay medio cualquier cosa. Es como un internet previo a todo lo que uno a todo lo que uno conoce ahora. Lo cierto es que bueno, habrá que ver cómo, digamos, cuánto puede competirle a dos plataformas que están recontra instaladas, que todo el mundo ya conoce, y que por lo general cuando uno habla de salió una serie, por ejemplo, o hay un nuevo video la serie está en Netflix y el video está en YouTube, digamos. Por más de que esté en otra plataforma, la gente asocia directamente. Sí. Lo que no se asocia directamente es la publicidad de un libro y, digamos, el libro ofrecido gratis. Es algo que es poco habitual, es algo que no se suele ver, sobre todo en el último tiempo, en un mundo ya casi 100% digitalizado, donde la gente compra sus libros para leer en ebooks y demás. Claro. Y sobre todo, hace mucho tiempo no se veía un libro vendido en vía pública, en esos carteles verdes que están, por ejemplo, en Capital Federal. Que están dedicados a justamente la publicidad de cosas. Hace muchísimo tiempo no se veía un libro que esté vendido de esa manera. Y lo más loco fue que la gente, cuando se acercó a ver esta publicidad del autor Bellelli, se encontró con que el tipo no solo estaba publicitando su libro, sino que estaba impreso y pegado en el cartel el libro entero, para que la gente pudiera ir y leerlo. ¿Estaba el libro entero pegado al cartel? Sí, digamos, eran, o sea, no el libro con tapa ni nada, sino que las hojas de Word, digamos, el libro impreso, pegado entero al cartel, y la gente podía acercarse y leerlo, si quería entero, si quería una parte, lo que fuera. No lo podías arrancar. Y como poder, calculo que la idea era que no, pero bueno, es un poco imposible de controlar. La novela se llama El verano de las gatas peludas. Me pareció muy interesante la historia, de hecho me dio ganas de leerlo, porque es un libro que básicamente narra el verano de un adolescente y su grupo de amigos en un balneario en Argentina.
Y obviamente, como típico libro de estas características, va de la transición entre la niñez y la adolescencia de los pibes, y confusiones emocionales, conflictos entre los amigos, con los padres también, digamos, una típica novela adolescente, digamos. Ya el concepto gata peluda es muy de esa etapa de nuestras vidas, ¿no? Sí, totalmente, y muy argentino también, porque no sé si hay en otros lugares. Lo cierto es que el autor, antes de escribir novelas, se dedicaba a la publicidad. Por eso, digamos, tuvo como la idea marketinera. Exactamente. De hecho, él fue el dueño del concepto inmesionante, para referirse a Lionel Messi, una campaña que había hecho Pepsi en su momento. Que hay que darle un premio por eso. Si bien no pegó tanto, porque la gente no lo dice. Nadie dice eso, nadie lo dijo nunca. Fue él el de la idea, y nada, lo que él decía era como que le parecía importante como volver un poco al papel, y que la gente pudiera volver a acercarse a la lectura de una manera fácil y rápida, y que no fuera solo una cuestión de el que puede pagarlo o el que puede acceder a esa novela, sino que cualquiera que transitara la calle de Buenos Aires pudiera acercarse y tener un acceso a su novela, que es su cuarta novela publicada. Porque no es tipo una publicidad que te escaneas un QR y lo lees en el teléfono. Es literalmente tenés el libro pegado ahí. Exactamente. De hecho, había imágenes que yo no sé si sería gente que él mandó a hacer lo que, pero imágenes de gente que se acercaba a los carteles y se ponía a leer ahí la novela, que yo insisto, por lo menos en la... Había fila para leer. Sí, en la historia que plantea a mí me llamó la atención, así que habría que averiguar. Calculo que el libro estará a la venta también o no, habría que ahí aportarle un poco al amigo Luciano para que funcionó el marketing, pueda seguir exactamente publicando libros. Pero ojalá que le vaya bien. No tan bien, o mejor en realidad, que a esta pobre mujer argentina, hija de alemanes, que vive en Mar del Plata. Una ciudad no nazi. Una ciudad para nada nazi, que puso en venta su casa en una inmobiliaria, y que a partir de una de las fotos publicadas por esta inmobiliaria terminó siendo detenida por Interpol, básicamente siendo denunciada por haberse robado una obra en los años 40. La obra se llama Retrato de una dama, es una obra del siglo XVII de un pintor italiano que se llamaba Giuseppe Ghislandi, y que fue en su momento saqueada por los nazis, y a partir de ese momento, digamos del fin de la Segunda Guerra, empezó a ser buscado, como tantísimas otras obras, para ser restituida a sus dueños originales, o por lo menos para ser llevado a un museo. 80 años fue que se buscó esta pintura, hasta que dos periodistas holandeses estaban ahí rastreando por internet a ver dónde la podían encontrar. Llegaron justamente a la página de esta inmobiliaria en Argentina, empezaron a mirar las fotos y vieron que una pintura que estaba colgada en el living de la casa era igual a este retrato que se estaba buscando. Sí, guarda con las fotos que dejan que la inmobiliaria suba a Zona Prop, porque puede crearles un problema. Exactamente. La casa pertenece a las hijas de Friedrich Kathleen, que era un alto cargo nazi que había estado justamente en Holanda durante la ocupación, que él escapó antes de que termine la guerra, se vino para la Argentina con su mujer y sus hijos. Los hijos crecieron y ahí están siendo dueños de la casa. Y lo que más me pareció loco fue que las únicas imágenes que había de la pintura hasta el momento eran en blanco y negro. Claro. Nunca se había visto el original en color. Y esta foto es la primera vez que uno puede ver el retrato a color, digamos, tal cual es. O por lo menos eso creen, porque tampoco están seguros de que la pintura sea el original. ¿Por qué? No es porque no se hayan hecho pruebas ni nada por el estilo, sino cuando Interpol se comunica con las autoridades en Argentina y va un fiscal y demás a la casa a hacer el allanamiento, la pintura no estaba. No. Por lo cual, esta es una historia. Me imagino la marqueta de polvo ahí, digo. Exacto, totalmente. No se sabe todavía dónde está la pintura, porque la mujer todavía no declaró, no quiere decir qué es lo que sucedió. Pero déjala, ¿cuál es el problema? O sea, no te pueden a vos meter preso por eso. O sea, te llevan la pintura y listo. Entiendo que no. Se encontraron otras cosas también, digamos, otras cosas que eran del padre, documentos de esos años que... ¿Cuántas fotos sacó la gente de Zona Prop, boludo? No, eso ya se descubrió en los allanamientos posteriores. Si bien no encontraron el cuadro, encontraron varios documentos que son de la época,
que bueno, son de interés histórico obviamente, y encontraron otras pinturas y otras obras que también se sospecha fueron robadas en su momento por este oficial nazi, y que bueno, habrá que buscar a sus dueños originales, pero bueno, una historia muy loca porque son cosas que uno sabe que suceden, como bueno, sí, los nazis robaron obras en los 40 y qué sé yo, rara vez se encuentra una, y mucho más en Argentina, que es raro. Es que es como una historia muy mitológica, digamos, y después hay un caso concreto que está pasando en este momento por una inmobiliaria que publica una foto, re loco. Y a mí, bueno, lo que más me voló la cabeza, lo que me llamó la atención fue el hecho de que a partir de una foto sea la primera vez que se ve el cuadro a color. Claro. O sea, 80 años buscando un cuadro que uno ni siquiera sabía cuáles eran los colores. O sea, había obviamente una foto. La foto está en el Twitter de Noticias Cafinadas si lo quieren buscar. Es un señor con un vestido. Claro. Es rarísimo el cuadro, pero bueno, allá el autor original le habrá gustado en su momento. No estamos juzgando eso. Para nada. Acá no se juzga el arte, simplemente les contamos la historia. Bueno, ojalá lo encuentren, porque la verdad sería épico para este país. Además sería una buena noticia después de tantas malas. Exactamente, bueno, y también lo que esperamos encontrar es una revelación al misterio del Triángulo de las Bermudas. Que el señor Dr. Simon Boxall de la Universidad de Southampton, él es un oceanógrafo, que dice que él resolvió el enigma del Triángulo de las Bermudas. Tal vez porque se dedica a la oceanografía, entonces le encontró una explicación oceanográfica al asunto. No sé si él ha descartado todas las otras teorías como aliens y aliens submarinos y hombres lobos en barco y demás. Monstruos varios. Sí, no sé. Pero bueno, él dice que los responsables de tanto naufragio en el Triángulo de las Bermudas son las olas gigantes. Él está obsesionado con las olas gigantes que pueden llegar hasta los 30 metros, que pueden aparecer más o menos de la nada. Él dice que esa zona también es medio propicia para eso. Estas olas tan grandes pueden llegar a levantar el barco entero, que encima mientras más grande es el barco, peor es el resultado. Y pueden terminar partiéndolo en dos, de levantarlo y dejarlo caer, básicamente. Él descartó la intervención de ovnis y portales interdimensionales, no sé cómo, porque eso prueba en ausencia de alguna forma. Pero según él, es una región propicia para esto. También hay otros estudios que indican que no es que por ejemplo, la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dice que esa región no es predominantemente más peligrosa que otras regiones muy circuladas de tráfico marítimo, digamos. Entonces, en realidad, estadísticamente no es que hay muchos naufragios ahí, pero también hay muchos naufragios, no sé, cerca de Indonesia o demás, o decir, en lugares que también hay muchas tormentas y que son muy circulados, así que no es que el Triángulo de las Bermudas sea especialmente especial, a pesar de que hemos visto nosotros muchos casos, como el de los aviones que se habían perdido en la neblina y demás, algunos barcos que después aparecían y que después no tenían ninguna persona adentro, todas cosas muy misteriosas, pero según este científico, todo se debe a las olas gigantes. Estaba pensando que el mito del Triángulo de las Bermudas es algo muy de los 90, ¿no? Un poco, como que es algo que se le dio mucha manija en ese momento, apareció en todos lados, fue medio de la cultura pop, como que muchos programas hacían referencia a eso, qué sé yo. De un momento a otro se dejó de hablar del tema, como que, bueno, acá pasa algo rarísimo, listo. Y hasta que aparece esta noticia, nunca más se habló del tema. O que en la era moderna no puede pasar, digamos. O sea, como si hay algún naufragio en 2024 es por algún otro motivo, que no sea porque el Triángulo de las Bermudas. Recuerdo un capítulo de Los Expedientes X que pasaba en el Triángulo de las Bermudas. Es que era un tema. La gente estaba preocupada. De hecho, para el que no sabe, la zona del Triángulo de las Bermudas es en el Caribe. Claro, es entre Miami, entre Miami, las Bahamas y Puerto Rico. Exactamente, o sea, es una zona conocida por los estadounidenses. Calculo que por eso también le habrán dado tanta bola. Claro, mucho tráfico yendo a Estados Unidos también.
El que va a Estados Unidos es Will Smith. Sí, claro. A hacer distintas giras. Igual estaba promocionando una gira en Europa que él había hecho. Sí, Will Smith hace conciertos en Europa. Algo que nosotros no lo sabíamos. Yo lo vi cantar hace un año. ¿En Europa? Sí, en España. Fue en la velada del año que organiza Ibai, un streamer español. y él fue y cantó sus canciones. Ahí va, muy bien. Bueno, Will Smith, además de ser un actor reconocido, además de ser una persona que golpeó a Chris Rock en los Oscars, claro. Es un... rapeaba desde muy joven. Sí, así empezó su carrera. De hecho. Claro, exactamente, en los 90. El príncipe del rap. Y después, a medida de que se iba haciendo actor conocido, también hacía canciones de rap basadas en las películas que él hacía. Men in Black. Exactamente, una de las más conocidas. Sí. Y después hizo su carrera solista también de canciones con algunos clásicos como Getting Jiggy With It y demás. Sí. Pero bueno, ahora, después de 20 años de grabar su último disco, está lanzando un disco nuevo y está promocionando su gira. Y se armó un escándalo en internet porque en el video de la promoción de sus conciertos en Europa la gente notó algo raro. Que las caras de las personas estaban medio borrosas y raras, que los carteles estaban medio borrosos y raros. Entonces inmediatamente señalaron a la inteligencia artificial como la gran culpable de decir, che, Will Smith está vendiendo que hay gente que no existe en sus conciertos. Como si, me imagino, si estuviera vacío. Y entonces digo, bueno, le meto inteligencia artificial a la gente, claro. y que parezca que mis conciertos están llenos. Algo así. Eso fue como el gran mito de Will Smith. Pero acá vamos a reivindicar a Will Smith. Ah, bien. Vamos a defenderlo porque es más complejo. Como todo. Okay. ¿Hubo inteligencia artificial? Sí. Pero lo que se hizo fue animar fotos. Will Smith había sacado fotos en gran calidad, claro. de sus conciertos en Europa y usó inteligencia artificial para animar eso, para meterlo en un video promocional. Claro. Con otros videos de sus conciertos, digamos. Claro. Entre medio de videos de sus conciertos ponía un video animado de una foto, en realidad. Bien. Entonces por eso se veían cosas tan raras. Y además hay otro culpable, que es YouTube. ¿Por qué? Que YouTube en Shorts está utilizando no inteligencia artificial, pero algo medio parecido, para subir la calidad, como vos decías, claro. en tu noticia. Para mejorar la calidad usa mejoramiento algorítmico y esta a veces puede causar que se modifiquen detalles de claro, los videos y de las imágenes. Entonces estos dos son los culpables y declaramos la inocencia de Will Smith ante todos sus cargos. Sobre todo el de la golpiza. Totalmente. Eso también fue inteligencia artificial. Sí, sí. Eso me parece muy bien porque de hecho él fue criticado no solo por la gente, sino por otras bandas, digamos. Claro. Colegas de él que salieron a burlarse de su supuesto uso de inteligencia artificial con mucha malicia, hay que decir. Exactamente, Green Day dijo, nosotros no usamos inteligencia artificial para mostrar a nuestro público. No como otros. No como otros, como Will Smith, guiño guiño. Y no, Will Smith al final no tenía nada que ver con este asunto. Simplemente estaba queriendo integrar fotos en sus videos. Y YouTube además comprimía y destruía parte de su imagen entera. Así que Will Smith no tenía nada que ver. Vamos a seguir con música. Bueno, tenemos un pequeño fragmento de una... Bueno, ahora vamos a empezar a bardear un poco a Will Smith. Este tema es uno de los nuevos de su disco que sacó Will Smith. Y me pareció uno de los peores temas que haya escuchado en mi vida. Es horrible. El videoclip es también horrible. Me imagino. Él está hablando con su psicóloga, diciendo, che, yo tengo un problema que es que me gustan las chicas lindas. Y después empieza todo el videoclip de Will Smith de las chicas lindas, que es realmente muy cringe. Me costó verlo.
Y bueno, pero esto es lo que van a poder ustedes apreciar sin inteligencia artificial cuando lo vean a Will Smith en vivo. Claro, exactamente. Cantando canciones como estas que son una basura. Bueno. Lo que no es una basura es Genesis. No, claro. Genesis en su mejor momento con Peter Gabriel, Phil Collins haciendo The Lamb Lies Down on Broadway. Vamos a pasar Anyway de Genesis, un tema que me gusta mucho. Y después cine de lo mejor que hemos visto en este año, me parece. Con Eddington y Ari Aster. Bueno, y tenemos que hablar de las candidaturas en Capital Federal. Se vienen las elecciones legislativas. No hablé de política. Ah, no. De política no, de política no. Ok, bueno, pero que, bueno, hablemos de los Oscars, ¿no? Digo, no sé. Dale, eso está bien, Dale, Okay. seguí con eso. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Qué estamos? Bueno, nada, Nora ganó el mejor premio, peliculón, la verdad que hay que decirlo. Bueno, entonces, claro, hablemos de la ganadora de los premios Oscar. Bueno, 34 minutos que pasan de la 1 de la tarde. Estamos en Noticias Descafeinadas y toca hablar de una película que me la voy a jugar ahora, que faltan un montón de meses. Tranquilamente podría ser ganadora de un premio Oscar si los Oscars tuvieran huevos. Sí, ojalá que así sea. Para mí es una de las mejores películas que viene el año, de las estreno, por lo menos, porque también había visto una película vieja que también me voló la cabeza. Sí, del año 2025. Exactamente, sí. Estamos hablando de Eddington, de Ari Aster. Ari Aster, que venía con una película anterior que había sido muy ambiciosa, que no fue tan bien recibida, Beau is Afraid. No sé si se acuerdan que acá contamos hace un par de semanas que él había contado que el padre le dijo... no escribas más tus películas. Claro. Y él no le hizo caso, escribió esta película Eddington y bueno. Sí, es un penal fuerte al medio, la verdad que es increíble. Esta película con algunos de sus elencos recurrentes, ¿no? Como Joaquín Phoenix y Emma Stone. Totalmente. La verdad, pesos pesados también en el tema de las actuaciones. También vamos a estar hablando un poquito de los personajes secundarios. Pero bueno, la película básicamente arranca con un sheriff en una pequeña ciudad de Texas. Sí. Todo esto en un marco de 2020, plena pandemia. Sí, mayo 2020, plena pandemia. Plena pandemia en Estados Unidos. Y Joaquín Phoenix es el sheriff que... desde ya no tiene ganas de ponerse el barbijo, no tiene ganas de participar en nada de lo que tenga que ver con los mandatos del Estado sobre ponerse la máscara. Contrapuesto a Pedro Pascal. Sí, señor, Pedro Pascal también está en esta película, haciendo de Ted, el alcalde de la ciudad de Eddington, que no sé si es más progre, pero por lo menos nada, se añade a las reglas, digamos, y o intenta hacer respetar también el tema de colocarse las mascarillas y demás. Sí, él, como está alineado a la gobernadora, nunca se dice en la película, pero se sobreentiende que la gobernadora debe ser demócrata. Y bueno, son bastante estrictos, digamos, en cuanto a las reglas básicas de lo que se sabía en ese momento que era la pandemia. Sí. De hecho, Ted García siempre con mucha información, contraponiendo a por los qué datos. Se tiene que hacer. Vos sabés que te vas a contagiar, el 70% de la gente se contagia, el 1.5 si te pones la máscara y no sé qué. Y después Joaquín Phoenix dice, ¿cómo mierda sabés estas cosas? Lo estás inventando. Sí. Algo que me llama mucho la atención verlo ahora, ¿no? En 2025, decir... Total. Qué tan cebados estábamos en esa época, ¿no? Porque era como las únicas informaciones era lo que nosotros teníamos para agarrarnos de nuestra justificación en el desenvolvimiento en esa situación tan crítica, digamos. De hecho, la primer gran cosa de la película justamente es una discusión sobre eso, creo es la primera película que yo veo y debe ser una de las primeras películas en la pandemia. Sí. Después de la pandemia, ¿no? Porque en el momento de la pandemia se habían hecho algunas. Pero post pandemia. Se hicieron películas también en la pandemia. Pero que hablaban de otras cosas. Exacto. Esta es la primera donde la pandemia es algo. Donde es parte importante de lo que sucede. Y es parte importante de las problemáticas entre los personajes. Porque, digamos, el primer gran choque que tienen estos dos personajes es una de las escenas más icónica, así que era la película, bueno, es una película nueva, pero igual que se ven los trailers y demás, es un cara a cara entre ellos dos. Sí, filmado tipo western, o sea, nada, la confrontación del bueno, el mal y del feo, tiroteo, tipo, pero ellos hablando sobre la pandemia. Es que si hay que definir la película en un género, lo cual siempre es problemático, es un western moderno, digamos. Obviamente no es un western de los de antes, donde
donde hay un enfrentamiento a pistolazos entre los dos rivales. No, pero esa conversación está filmada así, ¿eh? Pero la película es un western moderno en el sentido más amplio, digamos, del desarrollo de los personajes inclusive. Sí. Pero sí, digamos, la pandemia es el primer eje que se toca y el primer eje de conflicto entre estos personajes. Un Joaquín Phoenix que no solo tiene problemas con Ted García por el tema pandemia, sino también por cuestiones personales ligadas a Emma Stone, que es su esposa y que había tenido una relación con Ted García, con el personaje de Pedro Pascal, muchísimo tiempo antes. Exactamente. Y eso también empieza a flotar en su confrontación. Y el personaje de Joaquín Phoenix es muy interesante también porque es como... No sé si es como súper inteligente. Está como medio permeado a las influencias de los demás. Y tratar de imponerse, digamos, como que tiene cierta inseguridad. Sí. Emma Stone, la mujer de Joaquín Phoenix, está... también yéndose con una madre conspiranoica, que también es otro aspecto interesante de la pandemia y de cómo nos muestra Ari Aster todos estos conflictos entre distintos personajes. La madre conspiranoica que dice, no, bueno, mirá, acá nos están inyectando las vacunas y no sé qué. Que es insoportable y Emma Stone está como, bueno, no sé, me quiero ir de acá, pero tampoco no me puedo ir y no me puedo expresar, estoy haciendo estas esculturas rarísimas también para tratar de escaparme de un poquito de toda esta cuestión. Y todo este drama va a escalar con Joaquín Phoenix queriendo decir, bueno, listo, yo me voy a presentar como alcalde de este pueblo para combatir a Ted García y hacer que toda esta paranoia de la gente entrando en las tiendas y decir, no, bueno, vos no podés entrar porque no tenés máscara, chao, andate. Él se va a poner de protagonista ahí y decir, no, paremos con esta locura, y va a empezar a tomar cuestiones conspiranoicas de su entorno también. Pero que ni siquiera es como parte del discurso de él. Él en realidad tiene un problema con Ted. Y después empieza a sumar un montón de otra información para tratar de ganar la elección, digamos. De hecho, no está de más aclarar que no es que el personaje de Joaquin Phoenix sea antivacunas, sea conspiranoico de la pandemia. No, lo suma. Que no use barbijo porque no cree que existe el virus. Él es asmático también, entonces por eso tampoco quiere usarlo. Claro, pero hay una mezcla como entre obstinación, es un personaje muy obstinado, es un personaje muy de arrebatos, de tomar decisiones en el momento, y en realidad su mayor problema con la pandemia es Pedro Pascal. Sí, totalmente. Si Pedro Pascal fuera un antivacunas que dijera el virus no existe, él estaría encerrado en su casa con un traje hermético, digamos. Exactamente. Porque lo único que quiere es que él no tenga razón, digamos. Sí. Totalmente. También se suma. Hay tantos buenos personajes secundarios acá. Porque la mayoría. Tenés al escuadrón del sheriff. Que también son. Hay un negro, un personaje también un poquito más tejano, como más medio casi racista, no sé qué. Sí, medio white trash, pero no. Más basura blanca, exactamente. Que lo van a bancar a Joaquín Phoenix en su elección, pero también están involucrados con personajes como con jóvenes que también están teniendo como relaciones entre ellos, y jóvenes que también empieza en Estados Unidos en 2020, también se suma a la pandemia el tema de Black Lives Matter. Después del asesinato de George Floyd por parte de la policía, y ahí empezaba a haber un montón de disturbios, y de protestas, y se van a sumar un montón de jóvenes en Eddington, esta pequeña ciudad en donde también le dicen tipo no hay casi negros en la ciudad, y se suman los jóvenes blancos a decir, no, bueno, yo no tengo derecho sobre mi tierra, pero voy a protestar, no sé, toda esta este lugar de la protesta blanca también, que es muy entretenido cómo está presentado también. Y todos ellos empiezan a formar parte de todo un drama que va escalando hasta un giro en el medio de la película que no te ves venir, y que
impacta y a partir de eso se dispara como una montaña rusa todas las cosas que van a terminar pasando. Sí, no te lo vamos a contar, pero no. Vuelca la película. Ari Aster lo que va haciendo es, va sumando capas de complejidad a lo que le pasa a los personajes con el contexto. O sea, primero solamente la pandemia, después es la pandemia sumada a la elección que va a ser ese año, y a eso se le suma el conflicto social y las protestas de qué sé yo, y todo eso empieza a subir, o sea, sube la temperatura de los problemas que van teniendo entre ellos, de las discusiones. Sí, también el problema matrimonial también empieza a escalar, empieza a venir Austin Butler, que es un... Exacto. Que es increíble, tipo, dije, Austin Butler está acá, tipo, es tremendo. impresionante. Viene como un predicador, sería. Sí, un predicador medio también, como antivacunas y no sé qué. Sí, medio secta. Medio secta que empieza a captar la atención de la esposa también. Impresionante. Y empieza a hablar de pedofilia y un montón de cuestiones. Joaquín Phoenix descubre que su mujer está como medio metida en videos como de mindfulness, como de sentirse mejor y qué sé yo, termina conociendo... Todo mucho de época también, sí. Es que total, es un retrato completo de 2020. Sí, Ni siquiera de ahora, porque ya ha pasado tanto tiempo que es muy distinto todo. Y el personaje de Austin Butler lo que hace es, él supuestamente es protagonista de abuso de cuando fue niño, entonces medio que capta personas que él detecta fueron abusadas, que de hecho esa es una parte importante de la película también por el tema de la fake news y el uso de todo eso. El personaje de Emma Stone fue abusado por su padre, cosa que nosotros descubrimos en ese momento, en una conversación que tienen en la casa de Joaquín Phoenix, y Joaquín Phoenix intenta usarlo en contra del personaje de Pedro Pascal, pensando que fue él el abusador de ella y no el padre, en un momento increíble, que lleva para mí una de las mejores escenas y de las más tensas, que es Ted García, Pedro Pascal está haciendo como la fiesta de lanzamiento de campaña en su casa. Joaquín Phoenix cae porque uno de sus compañeros... Lo llaman por ruido. Exactamente, por ruidos molestos, porque está sonando Fireworks de Katy Perry al palo. Joaquín Phoenix entra con toda su onda sheriff ahí caminando como el patrón del pueblo y se los voy a spoilear porque, bueno, está en el tráiler igual si lo han visto. Pero Pascal le pone 2 cachetadas mal puestas, además no son buenas cachetadas cinematográficas, son como medio... porque el personaje de Pedro Pascal es así también. No tiene eso. Y la cara de incredulidad de Joaquín Phoenix ante esas 2 cachetadas que se queda como... ¿Qué? Todo esto es un drama que se está construyendo. Yo sé que estamos revelando muchos detalles de la película. Pero créeme que no es... O sea, no te estamos contando la otra mitad de la película. No. Y además la película no se sostiene solo en todo eso, sino las actuaciones que son muy buenas, los diálogos que son muy buenos y la ambientación de cómo se va construyendo, digamos. O sea, a veces la película no importa tanto lo que pasa, sino cómo pasa. Claro. Y los por qué y cómo se van encadenando esas cosas, digamos. Los contextos lo que hacen simplemente es como llevar, como si fueran olas que lo van llevando, digamos, y las cosas van sucediendo. Pero sí es verdad que después de ese giro la película se torna a otro tono, completamente distinto, y tiene un final. Yo toda la película la vi pensando, bueno, Ari Aster es un director relacionado al terror. Hizo Hereditary, hizo Midsommar, Boys Afraid, si bien no es una película de terror, tiene como aspectos. Y para mí esta película, que no tiene nada, cuando uno la termina de ver, dice, esto es un cuento de terror. Es impresionante. Y el protagonista del cuento de terror es el personaje de Joaquin Phoenix. Porque su final es el final de una película de terror. Es tremendo. Es tremendo. Es inenarrable. O sea, si yo se los digo, no vale la pena. Tienen que lo vas a experimentar. Y lo tienen que vivir. Sí, es una película para experimentarla. Les recomendamos absolutamente Eddington. Una película favorita para mí del año. Espectacular. Quédense por las actuaciones y van a ir a un viaje maravilloso con Ari Aster. Y bueno, no sé en qué plataforma estará, o sea, porque en teoría se tenía que estrenar o se estrenó hace poco. No se va a estrenar en Argentina. ¿No? Yo estuve averiguando porque me llamó la atención que todavía no se haya estrenado. Por lo que vi, no se va a estrenar en Argentina directamente, lo cual es una pena, porque además en el cine esto sería pero impresionante. Escuchar las reacciones del público también. Absolutamente. Tampoco está en plataformas por el momento, sí va a estar en un momento, sino bueno, en los canales alternativos. Yo la única aclaración que voy a hacer es yo la vi por streaming y tuve que buscar subtítulos aparte, porque no me acuerdo si no tenía o si los que había no funcionaban del todo bien. Ahora no me acuerdo bien porque me la estoy confundiendo con
con Weapons, que la vi la misma semana, Claro. que me pasó algo parecido. Pero bueno, se consigue, digamos, está ahí en buenísima calidad y vale completamente la pena. Sí, vale totalmente la pena. Lo que también vale la pena es escuchar a Jon Batiste, nuestro querido amigo. Sí. Ustedes lo conocerán por la banda sonora de Soul, la película de Pixar. También ganó un Grammy en su momento por un disco muy bueno que tiene. Sacó un disco nuevo, muy bueno, más dedicado a música más tradicional, a música afroamericana un poco más tradicional. Para que se den una idea, vamos a escuchar Pinnacle, un rock bien clásico, y nos metemos con las Mac Mansiones, también conocidas como las casas más feas del mundo. Bueno, y tenemos que hablar del préstamo que va a dar el FMI a la Argentina, una de las noticias del año. No, eso no, ese tema no, ese tema no. No se habla de economía acá. Bueno, vamos con lo de Maxi Truso entonces, ¿no? ¿Te parece? Sí, bueno, igual no sé bien qué onda. El chabón se tiró y se hizo mierda, ¿no? Claro, bueno, arranquemos por ahí. Como les estábamos contando, el cantante Maxi Truso se lanzó del escenario. Últimos minutos de Noticias Cafeinadas, estamos hasta las 2 de la tarde y Mati les trae una historia muy interesante que tiene que ver con arquitectura y que tiene que ver con yankees, por supuesto, y el mal gusto de ella. El mal gusto de los yankees claramente está en sus venas. ¿Qué son las McMansiones? ¿Sí? Uno se imagina una mansión, ¿no? Pero ¿por qué el Mac adelante? El Mac es por un peyorativo de McDonald's, básicamente, como hablar de comida rápida, barata, inauténtica. Claro. Entonces son las mansiones baratas, inauténticas, rápidas. Como construidas en serie, digamos. Exactamente. Otros términos para las McMansiones, y atención con esto, A ver. Palacio Persa, Garage Mahal, ese es mi favorito, Casa de Principiante o Casa Hammer. Fantástico. Casa Hammer me gusta mucho porque ese auto feo militar de Estados Unidos también es un poquito un síntoma de lo que es una McMansion, ¿sí? Absolutamente. Una McMansion es una casa lujosa, genérica, de poco valor arquitectónico, que no tiene estilo. Prioriza el tamaño o la apariencia superficial sobre la calidad. Lo importante de las McMansiones es que tiene que ser lo más grande posible. Sí. Y no importa el estilo, no importa que tenga coherencia arquitectónica, no importa nada. Lo importante es que el dueño diga: tengo la casa más grande de este conventillo de verga, básicamente, porque ya vamos a hablar también de los entornos. Exageran ornamentaciones, es como todo muy quiche. Digamos. Sí, claro. La historia de las McMansiones comienza en los años 80 en California para ocupar el lugar entre lo que son los suburbios de las casas. ¿Viste esas típicas suburbios de Estados Unidos de las casas iguales? Sí. Son una casa exactamente igual una al lado de la otra. Que pero parecen barrios privados, pero no son. Exacto, es como medio clase media, pero todas las casas son exactamente iguales. Sí. Y los que son las supermansiones que están en resorts de golf. Claro. Cosas que nunca ni podés acceder porque están atrás de una reja. Las casas de los famosos, por ejemplo. Claro, exactamente. Hay un mercado, empieza a aparecer un mercado en el medio que es un chabón de clase media alta que quiere una casa lujosa, pero no en ese lugar súper costoso, sino en el lugar de las casas baratas, digamos. Entonces, ahí empiezan las McMansiones. Por eso también los lotes pagan menos impuestos, digamos. O sea, lo importante era la apariencia de la casa y ostentar, pero no pagar el costo real de ser un rico de mierda. Exactamente. Estas casas son las principales causantes de la crisis subprime de los 2008, de la crisis del 2008. Le daban los préstamos a gente que no tenía la capacidad de devolver la guita. Claro. Se hacían estas McMansiones. No podían devolver la guita después y así empezó toda una crisis global encima. Generalmente se construyen también con un desarrollador inmobiliario, digamos, no es algún tipo de arquitecto que tenga algún tipo de estilo y demás. Claro. Pero bueno, hablando del estilo de las casas y por qué yo las traigo a las McMansiones, porque son feas. Y me basé en un blog de Kate Wagner, que todavía sigue subiendo artículos a su blog McMansion Hell. Ah, bien. Las odia a las McMansiones, es el infierno de las McMansiones, es el blog.
Y habla sobre una serie de reglas arquitectónicas que si bien no sé, aprendí más de arquitectura en esta semana que nunca en mi vida, que si bien no se aplican a estilos postmodernos y demás, que sí son de combinaciones y demás, generalmente en un estilo tradicional vos vas viendo que se incumplen ciertas reglas. Por ejemplo, una de las reglas que se incumplen es en la masa. Hay... vos tenés la puerta de la casa, después las ventanas al lado, digamos, como una casa medio simétrica, te la podés imaginar. Estas mansiones tienen como 60% de la casa de un lado, 30% del otro, como muchos techos, muchas salidas. Si están viendo el YouTube en Symphony 913-1753, que no estamos saliendo por ahí, van a poder ver algunos ejemplos de las mansiones que cumplen con este tipo de características. O sea, estas casas están mal balanceadas. Claro. Vos podés tener una casa que no sea simétrica y que de todas formas esté balanceada, como un cuadro. Hay algunos cuadros que no mantienen el eje en el centro, pero que hay una cierta armonía. Estas casas no son armoniosas para nada. Las ventanas no están a la misma altura unas de las otras. Las entradas no se encuentran con facilidad a la entrada, o al contrario, la entrada es claro, como el Taj Mahal, ¿viste? Y después la casa es más chiquita. Claro, o sea, todo desproporcionado. Los techos también, estos techos que sobresalen y terminan mucha masa, porque por ahí hay alguien que dice, bueno, yo quiero tener en mi living un techo alto. Entonces eso te arruina toda la fachada de la casa, porque no está pensada, digamos, para eso. También hay muchas consecuencias de este tipo de casas, ¿no? Como por ejemplo en el ambiente, ya ni hablar del tema de los suburbios, que eso es pésimo para el medio ambiente, digamos, no tener una concentración de gente en edificios y demás, sino de gastar un montón de terreno para una habitación de uso individual. Se talan todos los árboles de la zona, digamos, y después se lo plantan por jardines o cemento para los autos y los garajes grandes y demás. Y encima estas casas pueden causar consecuencias para sus propios dueños, porque pueden causar problemas costosos, porque para abaratar costos en estas supermansiones las hacen con materiales de mala calidad. Y aparte su mal diseño puede hacer que se junte humedad por un lado, por ejemplo, cuestiones así. Pasa mucho en estas mansiones. No son posibles de revender porque están hechas como a medida del chabón que las quiso hacer. Sí. Y ahora ya no están de moda. Las casas, encima ahora que tienen más potencial de venta, son las casas pequeñas y medianas. Claro. Entonces estas mansiones que están ahí no se las puedes vender a nadie. Fomentan el aislamiento, no solo en la distribución de la casa misma. Digamos, vos estás a 4 cuartos de distancia de tu hermano, por ejemplo. Entonces te vuelve medio loco. Y además el tema de los suburbios, que también es un aislamiento social en sí mismo. La gente que vive ahí está preocupada por el tema de la guita, porque las tuvo que financiar y está preocupada por todo este tema. Y además las casas estas expulsan a la gente, los vecinos de alrededor, por su gran valor. Entonces terminan sacando la posibilidad de acceder a los vecinos de adelante. Y por último, el futuro de las mansiones ahora ya pasaron de moda, y ahora lo que están son las McModern. Las McModernas, que son las típicas casas de cubo de Nordelta. Sí. Pero como súper exageradas, digamos. También están... no nos quedamos sin mansiones, pero bueno, nos hemos quedado sin programa en este día de hoy. Impresionante. Si quieren revivir esta columna de las mansiones, también todo lo que hablamos sobre Eddington y, bueno, las noticias de la semana. Sí. Spotify Noticias Cafinadas, ahí lo van a poder encontrar. Si no, Noticias Des, Instagram Noticias Cafinadas para todo lo demás. También enterarse qué sucederá la semana que viene y las demás. El sábado a la 1 de la tarde nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten, no se mojen con Santa Rosa. Sí. Y bueno, disfruten el calor, porque probablemente se vaya de acá hasta octubre.